Estimados alumnos, muy buenos días. Soy el profesor de comunicación. Mi nombre es Jorge Luis y desde este periodo trabajarán conmigo. El estilo del trabajo en mi área, estimados alumnos, serán los videos y las prácticas que envía el WhatsApp grupal. Esto implica que yo les copiaré en el enlace en el WhatsApp, ¿no? Y ustedes lo van a darle clic y esto los lleva a mi canal de YouTube, donde te presento el video de la clase. Debajo del enlace te presento la práctica que está en PDF, lo descargas para que lo puedas desarrollar y cuando finalices tu trabajo le tomarás fotos y me lo enviarás a mi WhatsApp personal, indicando por favor tus nombres, tus apellidos y tu grado respectivo. Cualquier pregunta, estimados alumnos, por favor durante la hora de clase y por favor escribirlo a mi WhatsApp personal. No sugiero que lo hagan en WhatsApp grupal para evitar, digamos, confusiones y que estén, digamos, los compañeros estén, digamos, desconcentrados, ¿no? Estoy para apoyarlos, ayudarlos, estimados alumnos, y necesito que ustedes, digamos, eh, den su esfuerzo, ¿no? Y estoy para orientarlos, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Espero, digamos, que sus preguntas sean claras, precisas, ¿no? Para poder, digamos, aclarar, ¿no? Y aparte de ser su maestro, estimados alumnos, véanme como un amigo, ¿no? En la cual, digamos, cualquier sugerencia o cualquier inquietud o cualquier problema que ustedes, digamos, puedan tener, me lo hagan saber, ¿no? Bien, mis estimados alumnos, vamos a trabajar nuestra primera clase de esta semana. Y empezamos con los géneros literarios, que es un tema muy importante que ustedes deben saber porque ustedes me imagino que habrán leído obras literarias, ya sea cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, crónicas, me imagino. Entonces, pero debemos nosotros clasificar en qué género pertenece cada obra y a qué especie también pertenece. Podemos decir especie o también podemos decir subgéneros, una de dos cosas, ¿ya? Especies o subgéneros. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar. En primer lugar, muchachos, decirles de que los géneros literarios, digamos, se dividen en tres clasificaciones. Se dividen en tres clasificaciones, ¿ya? Se divide en la lírica, se divide en la épica narrativa y se divide en la dramática. Entonces, lírica, épica narrativa y dramática. Y cada género literario se subdivide en subgéneros. Como les dije, pueden ser llamados subgéneros o también son llamados especies. ¿Qué es la lírica? ¿Qué es la lírica, estimados alumnos? ¿Qué es la lírica? La lírica, digamos, expresa los sentimientos, las emociones, digamos, que el poeta o que el escritor manifiesta en su poema, en su escritura, en su texto. Bien, ahí porque lo menciona, dice que los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, es decir, su propio yo, su propia emoción. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, sus pensamientos, sus estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Es decir, que él también en su verso, en su poema, digamos, exprese el pensamiento propio de él, o también puede expresar pensamientos o emociones de otra persona. Pero quien lo plasma es él, ¿no? Predomina el empleo de la primera persona, es decir, claro, el propio yo, ¿no? Y la actitud subjetiva del narrador se refiere a las emociones, a los pensamientos. En la lírica, digamos, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. Obviamente que en la lírica, no, digamos, no juegan ningún papel los textos literarios, las novelas, los mitos, no. Solamente en la lírica predomina básicamente los versos. Bien,
Dentro de la lírica, muchachos, digamos, se subdivide en especies, o podemos decir subgéneros. Tenemos géneros mayores y tenemos géneros menores. Dentro de los géneros mayores, digamos, están los himnos, está la oda, está la elegía, está la égloga, está la sátira. Y dentro de los géneros menores está el madrigal, el epigrama y la letrilla. Bien, vamos a ver de cada uno su definición. ¿Qué es, digamos, la canción? La canción es un poema, digamos, admirativo, emocionado, generalmente de tema amoroso, aunque también puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la amistad, Dios, ¿no? Entonces, chicos, la canción predomina en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida, en nuestra sociedad, las canciones que ustedes escuchamos, ¿no? De todo tipo de canciones, por ejemplo, danzas, baladas, ¿no? Bachatas, románticas. Entonces, esto también forma parte de un género no literario, ¿no? Y también de un subgénero que es la canción. El himno, canción muy exaltada, puede ser religiosa, nacional, patriótica, ¿no? También poemas que celebran a la unión y la amistad de determinados grupos humanos. Por ejemplo, nuestro himno nacional, himno, por ejemplo, Trujillo, himno, por ejemplo, no sé, a tu colegio. Entonces, predominan mucho los cantos aquí en el himno. Bien, tenemos la oda. La oda, muchachos, digamos, es similar a la canción, pero acá hay algún detalle de que es menos exaltada. Se trata, digamos, de un poema más reflexivo y meditativo, en que el autor, digamos, expone su pensamiento con mayor seguridad y ateniéndose más a la observación de la realidad. Es decir, aquí el poeta, digamos, observa la realidad, ¿ya? Conoce la realidad, los sentimientos del autor y su emoción expresados racionalmente, refrenados y contenidos por un lenguaje menos exclamativo y desbordado. Por ejemplo, chicos, aquí, digamos, en la oda plasma pensamientos, emociones que el mismo autor conoce de su realidad, conoce de su sociedad. Bien, por ejemplo, y también, digamos, que el escritor, digamos, el poeta, mejor dicho, lo escribe a través de los sentimientos que quizás él mantuvo, quizás una relación con una mujer, no con un amigo, no, o con su propia sociedad, ¿no? Pues son los sentimientos, son las emociones. Bien, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sobre Oda, ¿no? Por ejemplo, una oda que les puedo decir, por ejemplo, miren, escuchen la oda. Tus ojos me miran sin recelo. El maquillaje arruina tu belleza para mí. Tu carisma opaca la belleza de las otras. Iluminas el camino de un destino gris. Como hombre caigo ante la sirena. Tu presencia me rescata al mundo real. Viajar lejos solo por verte es mejor que vivir en el paraíso terrenal. Hay firmeza en tu carácter y dolor en tu silencio. Algo roto hay en ti que yo debo reparar. Bien, entonces, por ejemplo, en este verso, muchachos, que acabo de, digamos, de leerles, digamos, aquí, digamos, este poeta expresa, ¿no? Un sentimiento de frustración, de tristeza, ¿no? Hacia su amada, ¿no? Eh, eh, y aquí él lo plasma, ¿no? Para que nosotros como receptores podamos identificar su emoción, que es la tristeza. Entonces, chicos, la oda, digamos, es diferente que la canción porque es menos exaltada, pero es un poema más reflexivo, bien, más reflexivo, más crítico, bien. Tenemos la elegía. ¿Qué es la elegía, muchachos? La elegía expresa, digamos, el dolor por la muerte, ¿no? De un ser querido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pérdida, separación o ausencia de un ser querido, o una desgracia social, nacional, colectiva, familiar, ¿no? Por ejemplo, en su obra por ejemplo, en su obra, por ejemplo, de Jorge Manrique, en las coplas, ¿no? Por la muerte de su padre, él escribe, ¿no? Porque les voy a leer un ejemplo digamos, de elegía. Dice, en la muerte de un hijo, ¿no? Dice, abrázame, mi bien,
Se nos ha muerto el fruto del amor. Abrázame, el deseo está cubierto en surco de dolor. Sobre la huesa de ese bien perdido que se fue a todo ir. La cuna rodará del bien nacido del que está por venir. Trueca en cantar los ayes de tu llanto, la muerte dormirá. Rima en endecha tu tenaz quebranto, la vida tornará. Lava el sudario y dale saumerio, pañal de sacrificio. Pasará de un misterio a otro misterio, llenando el santo oficio. Por ejemplo, aquí en este verso que acabo de leerles, muchachos, aquí el poeta, ¿no? Expresa una emoción de tristeza por la muerte de su padre, ¿no? Así como, por ejemplo, César Vallejo en sus Heraldos Negros, por ejemplo, que plasma, él también, ¿no? Personifica, ¿no? Digamos, la tristeza, la pérdida de su madre, de su padre, de su hermano, ¿no? De su amada, ¿no? Entonces, las elegías, muchachos, son versos basados en dolores, no de pérdida de seres queridos, no separaciones, ausencias. Bien, tenemos la égloga. La égloga, muchachos. La égloga es una exposición de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza puesta en boca de pastores. Se presenta en un ambiente bucólico pastoril, frecuentemente en forma dialogada. Bien, entonces chicos, la égloga es una exposición, digamos, de sentimientos amorosos, ¿ya? Y de exaltación de la naturaleza. Bien, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la obra de Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, de acá dice, el dulce lamentar de dos pastores, ¿no? Del Inca Garcilaso de la Vega. En esta obra, digamos, se expresa un diálogo entre dos pastores que poseen diferentes historias amorosas. Tenemos de Salicio, ¿no? Que sufre los desplantes de su amada, mientras Nemoroso sufre la muerte de su Elisa. Entonces, por ejemplo, es una égloga, porque son diálogos a través de pastores. Por ejemplo, Salicio dice, ¿no? Salicio le dice a Nemoroso, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve. Galatea. Y Nemoroso responde, oh, bien caduco, vano y presuroso, acuérdome, durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. Entonces, chicos, miren esa éloga, son sentimientos amorosos de dos pastores en base a diálogos donde demuestran, ¿no? Donde demuestra, digamos, el amor, ¿no? Que sienten ellos por sus amadas. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, otro, el título se llama En medio del invierno, está templada. Por ejemplo, Albanio le dice por ejemplo, le dice a Salicio, eh, en medio del invierno está templada el agua dulce de esta clara fuente, y que en verano más que nieve helada. Oh hermosura sobre el ser humano, oh claros ojos, oh cabellos de oro, oh cuello de marfil, oh blanco mano. ¿Cómo puede orar ser que tu triste lloro se convirtiese tan alegre vida y que tan pobreza todo mi tesoro? Y el otro pastor, Salicio, manifiesta, Alvario, deja el llanto, que en el onillo me aflijo. Mis chicos, entonces estoy dándole un ejemplo de una égloga basada en diálogo de dos pastores, donde ellos demuestran el amor, ¿no? Porque sienten hacia sus amadas. ¿Qué es la sátira, muchachos? ¿Qué es la sátira? Ustedes ya eso lo han escuchado muy típicamente en su vida, la sátira. La sátira, digamos, es una crítica burlesca, ¿no? Ridiculizada, de aspectos censurables, ¿no? Tanto individuales como colectivos. Y se viene dando la sátira, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, ven en las historietas o en los cómics, ¿no? Personajes políticos que están, digamos, ya exaltada su figura, ¿no? De su físico, ¿no? O también las burlas, ¿no? Entonces, la sátira, muchachos, es un género muy antiguo y que se viene dando en este momento, ¿no? La sátira, por ejemplo, es como decir, es una crítica hacia un personaje, hacia una sociedad, ¿no? Para ridiculizar un aspecto. Por ejemplo, aquí a Quevedo, por ejemplo, manifiesta en un ejemplo, ¿no? A una nariz, dice,
Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol a mal acarado, una alquilatara pensativa, elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera, pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anas fuera delito. Entonces, por ejemplo, aquí Quevedo, por ejemplo, manifiesta, ¿no?, que su personaje tiene una nariz, digamos, no recta, sino una nariz, digamos, curvada, ¿no? Entonces es la sátira, manifestar una burla, ¿no?, una ofensa hacia un personaje o hacia una sociedad, digamos, en la cual el poeta, digamos, lo observa y lo quiere ridiculizar. Muy bien. Tenemos ahora los géneros menores. Dentro de los géneros menores tenemos, muchachos, el madrigal, tenemos, por ejemplo, el epigrama, la letrilla. Bien, ¿qué es el madrigal, muchachos? ¿Qué es el madrigal? El madrigal, digamos, es un poema amoroso, breve, dulce, amable, como un piropo en verso, ¿no? Como un piropo en verso. Ese es el madrigal. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Dice, por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquella que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes en lo que fugaz brillar suele, a veces la melancolía, por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía, por tus ojos verdes, conjuro la eficaz, yo me salvaría. Aquí, por ejemplo, el poeta, ¿no? El poeta, por ejemplo, Amado Nervo, plasma, ¿no?, en este verso un sentimiento de amor muy corto, muy breve, ¿no?, hacia su amada, ¿no? Que en cualquier momento lo va a perder, ¿no? Lo puede perder, y describe cómo es su amada con ojos verdes, ¿no? Entonces, muchachos, el Madrigal es un poema muy breve, muy corto, basado en un sentimiento de amor, ¿no? Pero es muy breve, muy corto, no es muy extenso. ¿Qué es el epigrama? El epigrama, muchachos, es un poema muy breve de tipo satírico, no burlesco, es como la sátira, ¿no? Pero es de otra manera, porque es un poema. Bien, por ejemplo, en resumen, muchachos, los epigramas, digamos, son poemas breves que expresan, digamos, una idea de tipo satírico de forma más o menos ingeniosa, ¿no? Para comprenderlo mejor. A ver, ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos que puedan entenderlo. Nerón quiso que Roma fuera honrada, así pudo robar él solo. Miren, un ejemplo de epigrama, ¿no? Otro. Me contaron que estabas enamorado de otro, y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno, porque él que estoy preso. Miren, no te sorprenda en nada que rechace tu invitación para una cena de 300. Néstor, no me gusta cenar a solas. Dicen, don Luis, que me ha escrito un soneto, y digo yo que, si don Luis lo escribió, será un soneto maldito, a las obras lo remito. Tan enredada está mi razón, mi lesbia, por tu culpa, y por seguirte a ti está tan perdida, que ya no podré estimarte por muy bien que te portes, ni por muy mala que te portes dejaré de quererte. Chicos, aquí en estos ejemplos de epigrama son poemas muy cortitos, muy breves, ¿no? Pero en base a poemas, en base a poemas. Bien, es diferente que la sátira, porque la sátira, digamos, son poemas más extensos, ¿no? De igual, burlescos, pero en el epigrama no, en el epigrama son temas, son poemitas muy cortos. Bien, es la diferencia. ¿Qué es la letría? La letría, muchachos, digamos, es un poema, digamos, estrófico, a través de estrofas, pero habitualmente, digamos, muy corto, compuesto para ser cantado, ¿no? Eh, la letría, muchachos, digamos, podemos decir que la letría, por ejemplo, son como composiciones muy breves, ¿no? Para poder cantar, ¿bien? Y el tema es diverso, el tema es diverso, ¿bien? Voy a dar, por ejemplo, voy a leer algunos ejemplos.
Cuando estoy a tu lado, no siento dolor, ni siento tristeza. Se borran las penas de mi cabeza, ¿no? No es obsesión, ni por vicio. Simplemente te quiero y no me atrevo a decirlo. ¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan. Pero ¿dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. ¿Por qué decidió que ya estaba hasta las señas de poetas tan bragueta y revolcón? Entonces chicos, la letrilla es un poema muy corto también en base a estrofas, pero muy cortas las estrofas, pero con un sentido muy peculiar, que esté basado a través de un canto, ¿no? A través de un canto. Eh, y el tema pues es diverso, ¿no? Sentimientos de pasión hacia su amada, hacia un familiar, hacia un amigo. Bien, muchachos. Ahora tenemos el siguiente género literario que es la épica narrativa. Bien, aquí muchachos, la característica básica de este género literario es que describe personas, situaciones, digamos, ambientes, relata acontecimientos en tiempos y espacios determinados. Bien, aquí digamos el escritor, digamos, plasma esas características en sus obras. Aquí dice, ¿no? En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada, mundo de ficción, como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. En este tipo de textos, el autor describe personas, situaciones y ambientes, relata acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, hace hablar a través de monólogos o diálogos a sus personajes y a veces se da cuenta del mundo interior, pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, intenciones, tanto de sus personajes como del propio, ¿no? Entonces chicos, en épica narrativa en resumen, aquí el escritor describe personas como son, sus características tanto físicas como psicológicas y morales, narra también las situaciones del ambiente, de su sociedad, ¿no? Relata acontecimientos, hechos que él observa, ¿no? Y ya sea en sus tiempos que él vivió, ¿no? Ya sea de su niñez, adolescencia o adultez, ¿no? Y cómo eran sus espacios, ¿no? Donde él vivía. En función del narrador, la acción se distingue de los siguientes puntos de vista. Cuando hablamos de un narrador omnisciente, él lo sabe todo, es decir, predomina la tercera persona. Es decir, toda obra literaria que ustedes, digamos, lean, si ustedes lo identifican que está escrita en tercera persona, es un narrador omnisciente. Bien, muchachos, a eso se refiere. Narrador, testigo u observador. Solo narra aquello que se supone que él presencia o de lo que él ha llegado a tener conocimiento. En la mayoría de obras literarias, muchachos, digamos, se observa estos tipos de narradores, testigos, ¿no? Porque no es él el protagonista central de la historia, ¿no? Es otro personaje, ¿no? Pero está como narrador de testigo, es decir, que él observa la situación, ¿no? Presencia lo que le pasa, por ejemplo, al personaje principal. Puede ser el amigo, puede ser, por ejemplo, no sé, el hermano de ese personaje principal. Por eso se refiere al narrador testigo, ¿bien? Pero quien lo narra es él, ¿no? El testigo, no la primera persona. Narración en primera persona. Aquí, digamos, muchachos, sí, aquí, por ejemplo, el narrador lo cuenta su historia, no está en primera persona, en el yo. El narrador en forma epistolar, ¿qué se refiere? Que la narración se desarrolla a través de cartas entre dos personajes. Bien, por ejemplo, tenemos la obra peculiar, la obra más importante de Wolfgang Goethe, ¿no? Werther. Aquí en esa obra, Werther, digamos, es una obra no amorosa, digamos, trágica de Werther, ¿no? Que le escribe cartas a su amigo Guillermo,
¿no? Donde le manifiesta, le cuenta sus historias vividas por su amada Carlota, ¿no? Entonces por ejemplo, esa obra, ¿no? Forma parte de una narración en forma epistolar, ¿no? Porque se desarrolla a través de dos personajes, a través de cartas. ¿Y cuáles son, digamos, los subgéneros de este género épico? Bien, clasifica en dos, ¿no? Tenemos los géneros narrativos en verso. Bien, aquí predomina la epopeya y el poema épico. ¿Qué es la epopeya? La epopeya es muy larga, es una narración muy larga en verso sobre acciones memorables de decisiva importancia para los pueblos y civilizaciones antiguas. En ellas, digamos, se entremezclan elementos legendarios, religiosos y abundantes, fantasías, importancia universal. Bien, chicos, porque en las historias griegas, ¿no? Romanas, por ejemplo, en la mayoría de esas obras son epopeyas porque cuentan, ¿no? Sus hazañas, ¿no? De acciones memorables de su época, ¿no? De sus civilizaciones. En el poema épico, por ejemplo, es una larga narración en verso en la que se exaltan, digamos, las hazañas de los héroes nacionales para así glorificar, ¿no? Y magnificar a un pueblo o nación. Por ejemplo, tenemos ahí los poemas épicos de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea, ¿no? No sé si lo habrán leído, es una obra de poema épico porque hay narras hazañas, ¿no? De los héroes, ¿no? De los reyes, de los legendarios, ¿no? De esa época. Muy bien. Tenemos el romance. El romance, muchachos, es un género exclusivamente y típicamente hispánico. Bien, es una narración en verso, generalmente breve, de origen popular y transmisión oral y colectiva, es decir, que se transmite de generación en generación. Bien, y el romance, digamos, son todas las obras literarias que se basan en el romanticismo, en el amor propio hacia una amada, hacia un amigo, hacia un familiar, hacia la misma sociedad, ¿no? Ese es el romance, muchachos. Y tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? De los diferentes siglos, las obras más importantes de cada siglo, ¿no? Tenemos el género narrativo en prosa. En género narrativo en prosa tenemos la novela y dentro de la novela encontramos la bizantina y la caballeresca. La novela, como nosotros sabemos, es un texto narrativo, ¿no? Muy, digamos, muy peculiar, ¿no? Y muy leído, ¿no? Es una extensión y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás modos de elocución, aunque también aparecen la descripción y el diálogo. Se presentan diversas y complicadas acciones en torno a uno o más personajes, en espacios diversos y diferentes épocas y tiempos. No la novela literaria, no toda novela literaria que ustedes han leído forma parte de este género narrativo en prosa. Tenemos dos clasificaciones. Tenemos los bizantinos, son de complicadas aventuras, donde hay muchas aventuras, y las caballerescas y cortesanas, aventuras y amores de los caballeros en las cortes medievales. Por ejemplo, hay una obra peculiar, una obra importante, ahí es El Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha son las aventuras que pasa el Quijote, ¿no? Para buscar a su amada, ¿no? Para buscar a su amada, porque él se creía un caballero andante, ¿no? Muy bien. Tenemos también los libros de caballería que también forman parte también de la obra de Quijote, ¿no? Aventuras de un caballero andante, ahí también predomina él, sus amores y sus esfuerzos por establecer sus ideas de justicia y amor. Tenemos también lo sentimental. Lo sentimental son amorosos casi exclusivamente. Entonces toda obra literaria en base a romances forma parte de lo sentimental. Tenemos también los pastoriles en base a pastores, ¿no? En base a pastores, ¿no? Y que también se relacionan con el amor, ¿no? El amor a la naturaleza, el amor, digamos, a las personas, ¿no? A un ser querido. Tenemos la morisca. La morisca son aventuras y amores entre moros y cristianos, ¿no? Es la diferencia distinta que el pastoril, ¿no? Y la picaresca son aventuras, digamos, de un pícaro contadas por él mismo, ¿no? La picaresca, es decir, por ejemplo, aventuras de que él muestra que él siente, ¿no? hacia una persona, pero lo trata, digamos, de ridiculizar a esa persona, ¿no?
Tenemos otras clasificaciones, tenemos otra clasificación, tenemos por ejemplo las pedagógicas, las políticas, las históricas, las costumbristas, las regionales, las naturalistas, las psicológicas, ¿no? Las novelas, entre otros. Es decir, todo este conjunto, digamos, ¿no? Forman parte también de este género que le estoy mencionando. Y entonces, pero por ejemplo, las pedagógicas, ¿no? Que se relacionan, por ejemplo, a la educación, ¿no? A la educación, a las culturas, las políticas, al estado de gobierno, las históricas, ¿no? A las épocas desde que se dio origen, ¿no? A la vida, ¿no? Las costumbristas, las tradiciones, ¿no? Las tradiciones, las costumbres de cada época, las regionales, la forma de gobierno, ¿no? La forma de gobierno, la forma de sistema, las naturalistas, el sistema de mercancía, de naturaleza, ¿no? De ambientes que se vienen dando o que se dieron, ¿no? La psicológica, el aspecto, digamos, emocional, no moral, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad, muchachos, de historias, de novelas, ¿no? De diferentes tipos que también plasman, ¿no? Plasman diferentes situaciones. Tenemos los géneros narrativos menores. Tenemos la leyenda, la fábula, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la leyenda. Sabemos que la leyenda, digamos, es un cuento muy breve, ¿no? De asunto tradicional y vagamente histórico. Su ambiente misterioso y elementos fantásticos y sobrenaturales, basados en un hecho real, ¿no? Esa es la leyenda. Y la fábula, digamos, es un cuento didáctico y moralizante, digamos, que se desprende de algo moral, ¿no? Y obviamente que sus personajes pueden ser animales, pero con cualidades humanas. Usted ya lo también sabe porque soy estudiado en la primaria, ¿no? Muy bien. Y tenemos dentro del tema el último género literario, tenemos que es la dramática. La dramática, digamos, son historias, son obras dramáticas que se presentan uno o varios conflictos generados por unas interrelaciones de unos personajes que sin que el autor los presente ya ni describa y sin que diga nada, ya están plasmadas en esa obra. Y muchachos, en este género dramático, digamos, hay una característica esencial que está basada en diálogos, ¿no? ¿Por qué en diálogos? ¿Por qué? Porque la finalidad de este escritor es que sea representada ante un teatro, ¿no? Ante un escenario. Las obras, digamos, dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas, ya sean a los actores, ¿no? Que prestan su cuerpo, es decir, su esencia, sus gestos y su voz a los personajes y que actúan en un espacio escénico, escenario, durante un tiempo convencionalmente prefijado, que es la sesión, es decir, son las acciones, los hechos. Entonces, chicos, por ejemplo, en la época, por ejemplo, medieval, en la época del romanticismo, se venía dando, ¿no? Las obras de teatro, y bueno, ya se perdió esa costumbre aquí en el Perú, ¿no? Muy raro. Bueno, sí se da, ¿no? Sí se da en Lima, obras de teatro que forman parte de un género dramático. Pero si ustedes, por ejemplo, cuando lean una historia, una obra literaria, y si ustedes observan que esté en base a diálogos, obviamente que esa obra literaria pertenece al género dramático, porque son en base a diálogos, ¿no? Con la finalidad de que sea representada ante un público. Bien, mis estimados alumnos. Entonces, eso es todo. Hemos visto los géneros literarios, la lírica, la épica narrativa y la dramática. Y de cada uno hemos visto sus especies o también lo llamamos subgéneros. Bien, debajo de este enlace les estoy dejando una práctica que ustedes tienen que resolver, ¿no? Y cuando ya esté resuelta, me le toman foto y me lo mandan a mi WhatsApp personal. Bien, estimados alumnos, entonces nos estamos viendo, estamos en plena comunicación en la hora de clase. Bien, un saludo a todos y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.